Y el tema en el que vamos a trabajar el día de hoy es pruebas de integración. Vamos a ver en qué consisten un poquito las pruebas de integración. También vamos a conocer qué tipos de dobles de pruebas se pueden utilizar en este tipo de pruebas. Y vamos a hacer ahí un trabajo práctico para poder automatizar pruebas de integración. Tal vez para volvernos a ubicar en el contexto en el que estamos, ¿verdad? El ISTQB, que es el ente internacional que se encarga de definir todas las pautas sobre pruebas, define 5 niveles de pruebas, empezando por la base, que son las pruebas unitarias y que fueron las pruebas que estuvimos trabajando la semana anterior de automatización. Luego están las pruebas de integración, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación y las pruebas de mantenimiento. También el ISTQB define dos tipos de pruebas, las pruebas que son estáticas, en las que no es necesario ejecutar el código, y las pruebas que son dinámicas. La semana pasada nos centramos en las pruebas de caja blanca, que las pruebas unitarias son un tipo de caja blanca. Las pruebas de integración tienen una particularidad, y es que pueden ser pruebas de caja blanca o pueden ser pruebas de caja negra, entonces particularmente funcionales, ¿verdad? Entonces, podría ser que defina pruebas de integración desde el punto de vista de una prueba unitaria, o puede ser que la defina desde el punto de vista de una prueba de caja negra, ¿verdad? Entonces, eh, las puedo clasificar como alguna de las dos dependiendo de la técnica de prueba que esté utilizando. ¿Por qué son importantes las pruebas de integración? Bueno, un ejemplo de la importancia de este tipo de prueba lo podemos ver, no sé si ustedes recuerdan, hace bastantes años ya, se lanzó al espacio una órbita climática llamada MAX, más o menos, o aproximadamente en 1999. Esta órbita tuvo una particularidad, y es que uno de los componentes fue desarrollado en América, Estados Unidos, y otra pues fue desarrollado en Europa. Entonces, eh, teníamos dos componentes, cada uno desarrollado, eh, dos componentes, ¿verdad? Y con una particularidad. Resulta que el componente A utilizaba la unidad de medida de kilómetros y el componente B utilizaba la unidad de medida de millas. Cuando estos dos componentes intentan integrarse, como en realidad las medidas son numéricas, pues y no presentaron ningún inconveniente, estaban trabajando relativamente bien. Pero el proceso de pruebas fue bastante, digamos que, inadecuado, y con el tiempo y el uso de la órbita, ¿verdad? De ciertos datos, al estar en dos unidades de medida distintas, cuando se empezaron a hacer pues ciertos em, cálculos ya que requerían mayor precisión, pues entonces empezaron a presentarse una serie de problemas. ¿En qué terminó? Bueno, esa órbita climática se determinó que debido a que no se realizaron las pruebas de integración y por ende no se descubrió esta problemática, ¿verdad? De que habían dos unidades de medidas distintas, estalló en el espacio, ¿verdad? Y eso pues se traduce en pérdidas. En ese entonces se habla de que esa órbita costó $125 millones,
¿verdad? Y simplemente pues todo el trabajo, los datos que se recopilaron, etcétera, ¿verdad? En su mayoría se perdieron por algo que se pudo haber solucionado si se hubieran hecho de forma correcta las pruebas de integración. Entonces, básicamente para eso es lo que nos sirven las pruebas de integración, para poder verificar que cuando unimos dos unidades, dos componentes, dos clases, dos módulos, hay un trabajo correcto entre estas dos unidades. Bueno, pues entonces, ¿dónde estaba el problema? Bueno, el problema básicamente es que teníamos un componente A, un componente B, pero el componente A fue probado de manera individual y funcionaba correctamente. Sí, entonces el problema no estaba en el componente A. El componente B fue probado de forma unitaria y funcionaba correctamente. Sí, funcionaba correctamente, pero cuando los ponemos a trabajar en conjunto es donde está el problema. Entonces, no está en el componente A y no está en el componente B, está en la comunicación o la intersección de estos dos componentes, ¿verdad? Y es el que vamos a llevar ahí como un tipo C, ¿verdad? Que es donde entonces encontramos el problema, ¿verdad? Las pruebas de integración tienen dos objetivos. Lo primero es poder descubrir errores que están asociados con las interfaces de los módulos. Y el segundo objetivo es que podamos ensamblar los módulos o unidades individuales hasta formar un subsistema o mejor aún completar el sistema, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? Que vayamos acoplando, ensamblando, uniendo los módulos, ¿verdad? Hasta completar un sistema como tal. Esto ya se los mencioné. Las pruebas de integración pueden ser funcionales, que serían caja negra, o estructurales, que serían caja blanca, ¿verdad? Depende un poco del proceso que yo sigo. Las pruebas de integración hacen uso de algo que se llama dobles de prueba. Un doble de prueba es un objeto que no es el real y que podemos utilizar para sustituir el objeto que necesitamos y poderlo utilizar hasta que el objeto real sea terminado. Yo, cuando estoy hablando de dobles de prueba, el ejemplo que más se me ocurre para hacer, digamos, que como un tipo de similitud, de símil, es los dobles de prueba en las películas. Ustedes saben que en, Brad Pitt y muchos de los actores famosos no son los que actúan en las escenas peligrosas. O el caso, por ejemplo, de las películas eh, donde sale, se me olvida el nombre de este actor, pero el que hace Thor, ¿verdad? Que eh, fue muy conocido, que la escena donde se da el beso con la muchacha no es la actriz principal la que le está dando el beso, sino es la, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un doble, ¿verdad? Es alguien que sustituye al actor real para grabar una escena en particular por diferentes motivos. Pues en este contexto vamos a hacer, o lo que vamos a realizar es exactamente lo mismo. Es un objeto o una clase que me permite sustituir el objeto real por algún motivo, para hacer un proceso particular, ¿verdad? Entonces eso es un doble de prueba. Hay diferentes tipos de dobles de prueba. Están los dummy, los stub, los spike, los fake y los mock. Los cuatro primeros, dummy, stub, spike y fake, los tengo que construir yo
Y los mock generalmente son una librería que tiene los lenguajes de programación y yo simplemente lo que hago es como usarla. Ahora vamos a ver un ejemplo de los 5 para que nos podamos ir un poco como contextualizando. En este gráfico lo que quiero más o menos mostrar es el nivel de implementación que tienen los dobles de pruebas. Vean que si vemos la pantalla, la gráfica va de menor a implementación hasta una implementación, digamos que total. Entonces, el dummy es el objeto que requiere menos implementación, luego está el stub, luego está el spy y luego está el fake. Y el mock, como les dije, es un caso particular, es una librería que puedo utilizar desde, digamos, tener nada de implementación hasta una implementación completa del objeto o del doble de prueba. Voy a ir les mostrando qué es lo que hace cada uno de estos dobles de prueba para que vayamos contextualizando o entendiendo qué es este, el objetivo de cada uno de estos dobles de prueba. El dummy dice que es usado cuando el objeto que nosotros vamos a probar es un colaborador que no va a usar, que no va a ser usado en un caso de prueba concreto, sino que generalmente lo que se hace es que se requiere como un paso por parámetro o alguna otra forma, ¿verdad? En la que la implementación del objeto en realidad es casi que mínima. Supongamos que tenemos o que tenemos dos clases, una clase order y otra clase order line. O también podríamos llamarle a la clase order factura y a la clase order line como línea de la factura. Este, en la clase order más o menos va a tener como el encabezado de una factura, ¿verdad? El ID de la factura, el cliente al cual estoy vendiendo, la dirección, ¿verdad? Como un encabezado, ese tipo de cosas. Y la línea del order line es como decir la línea uno de la factura en donde compro 3 unidades de banano y el precio unitario es 20, por decir algo. Y estas dos clases hacen uso de una interface que se llama iChop Data Access. Para el caso particular de lo que nos interesa, eh, es muy relevante esta interface porque resulta que, como ustedes saben, las interfaces no tienen implementación, ¿verdad? Sino solo los encabezados de los métodos que deberíamos tener. Si yo quiero hacer un caso de prueba para, valga la redundancia, probar algún aspecto de alguna de las clases de order y order line, si hace uso de la interface iChop Data, yo no podría porque no puedo hacer un new, por ejemplo, de una interface. Entonces, de manera práctica, lo que vamos a suponer es que iChop Data Access no está desarrollada. Yo necesito hacer pruebas o por lo menos ir avanzando en el proceso de pruebas y en este sentido, entonces, vamos a desarrollar dobles de prueba para poder ir avanzando con el proceso de las pruebas. ¿Qué es lo que va a suceder con el doble de prueba? Bueno, cuando la clase que implemente la interface iChop Data Access esté lista, simplemente lo que voy a hacer es que sustituyo el doble de prueba, que recuerden que es como una clase ficticia, por la clase real, ¿verdad? Que va a ser la que va a quedar funcionando para que la aplicación pueda brindar sus servicios o desarrollar sus procesos. Entonces, esta es la clase order, tiene 3 atributos, un identificador, una colección de líneas y un acceso a datos que es de tipo iChop Data Access, que es de hecho la interface. Luego tengo un getLines, que lo que hace es retornar la colección, el constructor,
en este caso, el constructor genera una excepción, un throw exception. Y es que si el data access viene como nulo, entonces, ¿verdad? No se puede crear el objeto de tipo order y recibe por parámetro el ID del order o de la factura y el acceso a datos. Y luego lo que hace es inicializar pues los diferentes valores. También tiene el get data access, que lo que hace es retornar el acceso a datos, y un save, que lo que hace es guardar en teoría, porque recordemos que eh, iChop Data Access no está desarrollado, pero lo que debería hacer es almacenar o salvar cierta información en el acceso a datos. Este es la interface. Tiene dos métodos abstractos, un get product price, que recibe por parámetro el identificador del producto, y lo que hace es devolverme un double, que en este caso sería el precio unitario de cada producto. Y luego el método save, que es un void, ¿verdad? No retorna nada en este caso, recibe la orden y el identificador, y también puede generar una excepción si no se puede almacenar la información. Este sería un ejemplo de ya un doble de prueba desarrollado de tipo dummy. Entonces, recordar que un dummy lo que hace es únicamente satisfacer las dependencias formales. Y entonces vean que lo que hago es que creo una clase de tipo dummy shop data access que implementa la interface. Entonces tengo que implementar dos métodos, get product price y save. Como dijimos que el dummy es el que tiene la implementación mínima, o sea que no requiere mayor cosa, básicamente lo que estamos haciendo es generando un throw. Y con eso ya el método me permitiría, por ejemplo, crear un objeto. Este, Probablemente si utilizamos o invocamos algún método, pues lo que va a hacer es generar una sección porque eso fue lo que lo pusimos a hacer. Pero eh, por ejemplo, el save podría haber quedado sin ese throw y igual me funcionaría. Luego tenemos una clase order test y tenemos un método arroba test, que lo que hace es crear una orden. Entonces, creo un acceso a datos, que sería Dummy Shop Data Access. Como ya tengo la clase creada, este objeto yo lo puedo crear. Em, Luego creo una orden que es la número 2 y que recibe por parámetro el acceso a datos. Y lo que hago es agregar dos líneas, la línea 1, 2, 3, 4 de un producto y agregar la línea 4, 3, 2, 1 en la que compré tres unidades de un producto X. Y esas O, vean que son estos objetos de tipo order. Estoy agregando la línea 1 y la línea 2 a a esta orden que estaba definiendo. Y luego lo que hago es hacer un hacer, que la cantidad de líneas que tengo es igual a 2, ¿verdad? Eso es lo que estamos verificando. ¿Se entiende qué es un doble de prueba y qué es lo que hace un dummy? Vean que, ¿por qué el dummy no requería mucha implementación? Bueno, porque básicamente lo único que necesito es poder hacer un new para pasarlo por parámetro para que no haya un error en la clase order. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a este tipo de doble prueba? Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces continúo.
El siguiente tipo de doble de prueba es el STUP. Es un objeto que nosotros programamos y que contiene una implementación mínima. Usualmente lo que hacemos con los STUP es que retornan un valor constante. Esto entonces lo que quiere decir es que es más aplicable, por ejemplo, a funciones que a métodos. Y los definimos porque en el caso de prueba se invoca a un método de la interface. Entonces, em, este es el, es- el ejemplo del doble de prueba de tipo STUB. Lo que hace es implementar el iChop Data Access, que era una interface. Y recuerden que les dije que funciona más con funciones. Entonces, la función getProductPrice retorna un double, entonces siempre me va a retornar 25. Y en el método save, como no podemos retornar nada porque es un void, entonces lo vamos a dejar así. En, en el caso de prueba, vean que lo que hago es crear un objeto de tipo StubShop.Access, que es el doble de prueba que creamos, una factura o una order, agregamos una línea con el ID 1234, son dos productos y con O. Y luego calculamos el subtotal, eh, que es una función que está definida en la clase order. Lo que hace sería en este caso retornar el precio unitario por la cantidad de productos que estoy comprando, que en este caso sería 2. ¿Por qué tendría que comparar en este caso? Bueno, como estoy comprando dos productos y el stub siempre me va a retornar 25, entonces lo comparo con 50. 2 por 25, 50. Esa sería una forma en la que podría implementar un stub. Recuerden que pueden hacer sus preguntas cuando así lo necesiten o lo requieran. El spike es otro tipo de doble de prueba que en este caso lo que hace es almacenar información sobre los métodos que fueron invocados. Y lo que buscamos es verificar el output indirecto. Entonces yo tengo una unidad y hay una serie de dependencias y en este caso vean que lo que quiero es verificar básicamente digamos esta parte aquí del centro. El método SaveOrder lo que hace es crear el de tipo dummy, crear un objeto de tipo order, agregar dos líneas, ¿verdad? Y salvarlas en la base de datos. El SpyShop Data Access lo que hace es que implementa la interface, ¿verdad? Sería una nueva clase. Necesito declarar una variable de tipo Boolean. En este caso le pusimos como nombre safe wait invoke y la inicializamos como falso. En el método save, esta variable la vamos a almacenar como true. Y agregamos un método adicional de tipo Boolean, es una función que retorna el valor de la variable. ¿Qué es lo que queremos saber con esto? Bueno, si el método save fue invocado o no fue invocado, ¿verdad? Entonces, si la variable está en true, quiere decir que el método se llamó, y si la variable está en false, quiere decir que que el método no se llamó. Los fake verifican el input directo de la unidad, ¿verdad? Del método. Entonces, estas dobles de pruebas contienen una implementación más compleja, este, de la implementación. Entonces, en este caso,
Vean que nosotros teníamos un stub que lo que siempre hacía era que retornaba 25. Y ahora lo que vamos a hacer es que en este caso declaramos un fake e implementa la interface. Este fake ahora tiene una lista de productos. Estos productos son de tipo ítems. Ahorita les voy a mostrar que tiene esta clase ítem porque no existía. Tiene un método double de tipo getProductPrice, perdón, un método getProductPrice de tipo double que recibe por parámetro el identificador. Este método ya existía, pero recuerden que retornaba, por ejemplo, siempre 25. Ahora, como tenemos una lista de productos, lo que hacemos es recorrerla mediante un for. Y si el producto en la posición X o sub I es igual al identificador que estoy recibiendo por parámetro, entonces me retorna el precio unitario. ¿Por qué eso se parece más a la realidad? Bueno, porque generalmente los productos, no todos los productos valen 25, ¿verdad? Sino que tengo una gran variedad de valores. Entonces, esto hace que el caso de prueba se vuelva un poco más real que uno que sea, ¿verdad? Totalmente eh, secuencial en este caso. Ahora, el caso de prueba se llama calcular order y lo que hace es, obviamente, creo el objeto de acceso a datos de tipo fake, se lo paso a la orden, agrego dos productos que son de tipo ítems, en este caso son el identificador 1, 2, 3, 4, la, la descripción, la marca que sería Colgate y el precio. De el producto 1, 2, 3, 4 estoy comprando 3 unidades y del producto 4, 3, 2, 1 estoy comprando 2 unidades. Entonces, si yo calculo el subtotal de la línea cero, debería darme 135. Y si calculo el subtotal de la línea 2, debería darme 30. Y con esto ya teníamos entonces un doble de prueba de tipo fake. Ya casi vamos a hacer todo este código en NetBeans o en la herramienta de Java que ustedes tengan. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok, entonces me voy a ir a NetBeans y voy a crear un nuevo proyecto que voy a llamar pruebas de integración. Ok, entonces creo un nuevo proyecto. Es un Java Application. Se llama pruebas de integración, voy a llamarlo. Em, sí, puedo combinarlos, correcto. Depende del caso de prueba específico que yo quiera realizar. Y también en el último tipo que vamos a ver, que son los mock, se van a dar cuenta que en realidad el mock, esa librería lo que hace es como combinar todos los tipos y entonces me va a facilitar mucho utilizarlos. Yo siempre les doy los ejemplos concretos porque entonces es más fácil entender
qué es lo que está haciendo la librería por debajo, ¿verdad? Porque si no, sería muy abstracto saber qué es lo que hace la librería en sí. Voy a agregar una nueva clase que se va a llamar Order y una siguiente clase que se llama Order Line y una interface, New Java Interface, y esta interface se llama iShop.attack. Voy a implementar primero la interface, que son dos métodos abstractos. Este es el código de esta última interface que se llama iShop.attack. En Order Line, ¿y qué me hizo Order Line? Ay, sí, es que no lo puse en la presentación. Mm, a ver, ¿qué fue lo que dice que... Mm, este, em, Deme un segundito porque no sé por qué no puse en la presentación el código de esa clase.
Mm, ya no es exactamente el mismo, pero sí me lo encontré. Y ya les voy pasando el código, es que tuve que adaptarlo de otro lenguaje de programación porque perdí el código. Ok, el código de... mm,
Price list. em, es un bien, order line. Em, Me falta em, em, ujú, em, em, aquí, mm, mm, listo. Entonces, este es el método, por eso les digo, yo creo, no dije el método de su total.
Ese método, esta clase Order Line, recuerden que es la línea, entonces tiene el identificador del ítem y la cantidad que estoy comprando. Y luego tiene una referencia a la factura. En el constructor lo que hace es inicializar los tres variables que recibe por parámetro y el método getSubtotal lo que hace es multiplicar la cantidad por el precio unitario. Ese precio unitario lo obtiene del acceso a datos, que en buena teoría debería de ser un, una clase de una base de datos, ¿verdad? Entonces, en buena teoría esa debería ser la idea, ¿verdad? Que calcular. Eh, Aquí tengo que agregar un cache porque lo que hace es que si esto está nulo, ¿verdad? Entonces se puede caer, retorna a cero en este caso. Esa fue como la modificación que hice. Eh, entonces este es el código de order line. Entonces este es el código. Y del order, ya habíamos visto el código. Que lo único en realidad que cambió fue el tipo de dato. Ahí está el identificador, la lista de líneas y el acceso a datos. En el order lo que hago es inicializar los valores. Si este acceso a datos viene nulo, entonces genera una excepción. Aquí lo que hace es un return del acceso a datos y un save, que lo que hace es invocar el método guardar o save del mismo nombre que está en el acceso a datos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahí. Ok. em, Nos falta agregar las librerías de prueba. Esas están en el TEC digital. Hay que agregar la misma que utilizamos la semana anterior, que es JQuery, porque en realidad, al final de cuentas, una prueba de integración, ¿verdad? Sigue la misma estructura de un caso de prueba. Entonces, JQuery, que es para pruebas. Y necesitamos otras cuatro, este, librerías, pero sobre todo estas librerías son para los mock. Entonces, por el momento vamos a agregar la de JQuery. Entonces, em, aquí en Test Case le damos clic derecho. em, es que esta cosa como me hizo torta. Em, en las librerías, agregar ya y entonces vamos a agregar la de JQuery. Nos falta crear, eh, voy a agregar de una vez aquí esta clase de, bueno, está actualizada para subirle la presentación actualizada. Eh, Esta es la de order. Y, y me falta la de
otra clase. Sí, pues, esta ya la creamos. Nos falta crear la clase Do Me Shop Data Access. Entonces, New Java Class se llama Do Me Shop Data Access. Y aquí lo que vamos a hacer es que implementa la clase que se llama iShop Data Access. Me va a dar un error porque como iShop Data Access tiene métodos abstractos, obligatoriamente la clase que lo implemente tiene que implementarlos. Entonces, en este bombillito que viene aquí, yo le voy a dar clic y le voy a decir que implemente todos los métodos abstractos. Y entonces vean que ya aquí me quedan los dos métodos sobrescritos y básicamente lo que estamos haciendo es generar un prop. No les voy a modificar absolutamente nada al Dummy. Ahí ya con eso está listo. Vamos a generar la, el primer caso de prueba. Para eso recuerden que lo que hago es pararme en la clase de la cual quiero generar la prueba, que en este caso sería order. Me voy a tools y le doy create update test. Em, no quiero que me genere, digamos, ningunos otros de los métodos, sino que solo quiero que genere el inicializador y el finalizador. Y le voy a dar OK. Ahí me generó como el encabezado de otro, los voy a borrar porque no nos interesa. Mi primera prueba era, aquí cambia la ser, está importada y es porque me falta la arroba test aquí y creo que es que me comí no, que me comí, es que lo pegué donde no era, no me está dando tanto error. Aquí no hace falta y este,
Y es un array list. Vamos a ver. Punto. Y la OR tiene un get times. Ujú. Get times. Punto len, creo que es en Java. Punto size. Y aquí el getLine es para lo que es agregar nada más. Es que qué raro. Lo que estamos haciendo es agregando un objeto de getLine es porque entonces es que me hizo falta un método. Sí, me faltaron esos de aquí. Me faltó un método en la clase. La clase order tiene 6. Solo tiene 6. Le hace falta este. Public. No, GetLine está allá arriba. Creo que lo que hace falta nada más es el método, que no sé por qué no lo copié. El GetLine es un public void. Public order. No. Este sí está, así sí está. Solo entonces el GetLine que me hace falta. Em, em,
Pum. Eh, Este método me falta en la clase orden. Estoy dando un error ahora. Em, entonces agrego la línea y ya ahora sí me debería estar funcionando aquí. Este es, ¿por qué no puede ser convertido? De mucho data access, este tipo iChop, implementa los métodos. Mm, aquí, a ver, vamos a ver, este getLines me devuelve una lista. Creo que es que tengo que punto, que se llama, tiene otro nombre, se llama punto setLine. Ujú. Nos falta una librería. Y ahora sí tengo caso de prueba. La cosa ya se vuelve acá y no me va a copiar. Nos hace falta agregar entonces las librerías de, esas todas están en el Tech Digital. En el Tech Digital, aquí yo subí estas Bibi y me falta subir, la voy a subir de una vez, esta. Son cuatro las que necesito, uno, dos, tres, cuatro y
Creo que me falta otra. Por ahorita, la que tenemos que agregar es esta de Huntress. Mm, subir porque no está logueada. Ah, bueno, la otra que me hace falta, la de Jake Unique. Bueno, la voy a subir también en esa para que la tengan en un solo lugar, pero esa ya la habíamos descargado la semana pasada. Y entonces, ahora sí lo corremos y ahí está, funcionando. Agregamos dos líneas, el tamaño es igual a 2. Ok, entonces ahora vamos a repetir el proceso. Este, en lugar de un dummy, vamos a hacer un stup. Nueva Java class, se llama stup shop data. Igual implementa ay, shop data access. Y le damos que algo con tema se llama, me falta ese mayúscula. Shop data access, le digo que implemente todos los métodos. Dijimos en este caso particular que el stub siempre retorna algo fijo, que no cambia, no varía. Entonces aquí vamos a modificar el get product price para que retorne siempre 25. Y ahí está nuestro doble de prueba. Em, vamos a agregar un nuevo caso de prueba en order test y aquí nada más ese errorcillo que tengo de que es deadlines y aquí es getlines y aquí es solo get. Mm, Es que creo que aquí lo que necesito es porque estoy utilizando este, cuando es double, este Java
Dice que the unique answer equals those. Ujú. Ah, Este, parece que cuando es un double necesita un delta, que es como la cantidad de decimales que quiero como comparar. Entonces, solamente esa es la diferencia. Ya les paso el código. Entonces, la siguiente prueba, vamos a hacer el tercero, que es el SPICE. Entonces, voy a crear una nueva clase que se llama SPICE Shop Data Access. De nuevo, lo que hacemos es que implementa iShop Data Access. Le damos que implemente todos los métodos. En este caso, recuerden que lo que estábamos haciendo es necesitamos un booleano y este otro método que lo que hace es retornar el valor. Y aquí podemos dejar el get pro price como que retorne 25 o lo podemos dejar así. Y en este método 6 lo que vamos a hacer es que la variable que acabamos de crear la ponemos en true.
Voy a pasarles el código de cómo quedó. Eso sería el SPY. Ahora vamos a agregar el caso de prueba. Entonces me voy de nuevo a Order Test. Aquí solo es este error que tengo que es nada más set clients. Ejecutamos de nuevo. Ahí están los tres casos de prueba. Vamos a hacer el fake para que luego pasemos a ver cómo funciona la librería de los mocks. Les voy a crear la clase PageUp Data Access. New Java Class. Se llama PageUp Data Access. Em, de nuevo, lo que hace es implementar. Le damos que implemente todos los métodos abstractos. El save lo vamos a dejar ahí a como quedó. Nos interesa nada más el get product price. Em, necesitamos una lista de ítems. Ya les voy a mostrar cómo queda la clase de ítems. Vamos a crearla. New Java Class Item. Y en el método lo que hacemos es recorrer esa lista. Aquí me va a dar un error porque todavía no he implementado la clase ítem. Creo que aquí también me la brinqué. Mm, Dice que tiene un identificador, una descripción, marca y precio. Vamos a agregar.
el método constructor, simplemente le doy clic derecho, insertar código, constructor. selec- Necesito que reciba por parámetro los cuatro atributos, entonces ahí ya lo inicializa el constructor y vamos a agregar los métodos get. Entonces, clic derecho, insertar código, vamos a agregar los getter de los cuatro y ya tenemos la clase ítem. Entonces, ahora sí podemos agregar nuestro siguiente caso de prueba en order test. Aquí solo este error que tengo de... Ah, bueno, estos como son igual, entonces tengo que ponerle coma 2 para dos decimales. Y, y aquí es punto set. Aquí es nada más que... mm, mm, entonces que lo mande en orden diferente. Recibe identificador, descripción, marca y precio. Identificador, descripción, marca y precio. Si está bien. Em, el fake. Ah, es que ahí está dando error aquí. Les cambié los nombres. Hay que pasar de nuevo el código em, de Fake Shop Data Access porque como lo hice por defecto, me le cambió los nombres a las clases. Ahora sí debería estarnos sirviendo ya. Ahí están los cuatro. Aquí vean que lo que estamos verificando es compramos tres productos que cuestan 45 cada uno, eso me da 135. Y compré dos productos que cuestan 15, eso me debería dar 30. Ahí está pasando las dos cosas.
voy con mayúscula y aquí es qué precio. Ok, entonces voy a continuar. Ya ahí tenemos los cuatro tipos de dobles de prueba funcionando para que se hagan una idea de qué es lo que hace. Vamos ahora entonces a hacer o ver cómo funciona el último doble de prueba que son los mock. Ah, me estoy presentando la otra presentación. Mm, Los mocks son una implementación dinámica que puede ser configurada en tiempo de ejecución. Básicamente lo que hace es reemplazar un colaborador o imitar el objeto original. Este, tenemos en los mocks como tres fases principales, ¿verdad? En la primera lo que hago es como invocar el objeto. En la segunda fase lo que hago es como especificarle cuáles son las acciones que quiero que realice. Y en la tercera fase lo que hago ya es ejercitar eh, que eh, el proceso que estoy ejecutando, digamos, verificar que el proceso que estoy ejecutando está funcionando de forma correcta. Hay muchas librerías para hacer pruebas de integración. Está EasyMock, Mockito, Mock AGB. En este caso, em, nosotros vamos a trabajar con Mockito. Esa es la librería que vamos a utilizar. Es un framework que está basado en esta otra librería que se llama EasyMock. em, Genera los dobles de prueba y los escribe de forma dinámica. em, Tiene la particularidad que permite crear dobles de prueba, no necesariamente solo de clases o de librerías o de clases abstractas, sino que también de clases específicas. Estos ejemplos que voy a hacer son los mismos que ya hicimos, solamente que utilizando un mock. Para eso lo que tenemos que hacer es importar las librerías. Básicamente lo que hago es que con esa librería le digo cuál es la clase que yo necesito, de la cual necesito realizar un doble de prueba, que en este caso es iChop Data Access. Se la paso por parámetro y vean que yo ya puedo crear un objeto de esa clase diciéndole que lo que estoy utilizando es con la clase mock. En la de calcular order, entonces es básicamente lo mismo, solamente que recuerden que les dije que había tres pasos. La primera es como crear el objeto, que en este caso sería la primera línea. Luego, como el método getProductPrice no está implementado, yo tengo que decirle qué es lo que quiero que haga ese método, cuál es la acción que quiero que ejecute. Entonces vean que la forma de hacerlo es decirle, cuando el método getProductPrice es invocado con el valor 1, 2, 3, 4, necesito que retorne 45. Que cuando el método getProductPrice es invocado con el código 4321, entonces que retorne 15. Y entonces vean que ya después yo puedo hacer, ¿verdad? Que sería la tercera fase, verificar el resultado. Ahí hay otros ejemplos que podríamos hacer con clases que no necesariamente son concretas, pero bueno, por ahorita me interesa que trabajemos con este otro. Entonces, vamos a trabajar igual en order test y voy a crear el primer ejemplo que era el del método SAFE. Ay, ya no me está copiando otra vez.
Entonces, aquí le damos. Vamos a agregar las librerías, que son las tres las otras tres que están ahí. Entonces le doy agregar ya y entonces tenemos que agregar Moquito, el Moquito Core y estas Byte Buddy, las dos. Y le damos Fix Import y entonces ya ella los va a importar las librerías que necesitamos. Y este es el error que tengo ahí, que no es punto set lines. Le damos test file y ahí está las 5 pruebas funcionando. Vean que en realidad estamos ejecutando el mismo proceso de antes, solo que no tuvimos que crear de manera, ¿verdad? Generar el doble de prueba, ¿verdad? Que era este del método SAFE, era básicamente el que estábamos, ¿verdad? No tuvimos que crear estas clases. Y el otro ejemplo era el de calcular orden, pero con el mob, eh, aquí es solo get, y aquí es time. Y ese web tenemos que importarlo, entonces le damos fix import y que lo importe. Mm. Entonces, en resumen, ¿verdad? Eh, los spikes lo que me dan es básicamente como una interacción. Lo que hago es observar un comportamiento. Los dummies no tienen una funcionalidad, ¿verdad? Siempre retornan como el mismo valor. Los mobs son una librería que ya es un poco más avanzada, que me permite hacer procesos más robustos. Están los stub, que son predeterminados, tienen una respuesta predeterminada, y los fake son una funcionalidad básica, ¿verdad? Em, con este ejemplo de doble de prueba de una clase llamada factura, ¿cuál tipo de doble de prueba creen ustedes que se está implementando? ¿Un dummy, un stub, un spy o un fake? Chicos, ¿cuál creen ustedes que es el doble de prueba que se está implementando en esta clase?
Bueno, yo Bueno, no en sé, este, ajá. no sé, fake. Mm, No, en este caso, recuerden que como en realidad no se está haciendo ninguna implementación, si nos vamos al gráfico, a este, ¿verdad? Sería un dummy. ¿Verdad? La implementación mínima sería un dummy esa clase. ¿Preguntas hasta aquí? Pero entonces, ¿cuál era? El dummy. Ok. Ok, como les dije que la primera parte de la clase iba a ser sincrónica, entonces eso sería de mi parte, digamos, es poder darles un ejemplo de cómo funcionaban los diferentes dobles de prueba. La siguiente parte de la clase va a ser asincrónica y es que ustedes puedan terminar el workshop. En realidad son ejercicios guiados en donde ahí yo les doy en el TEC Digital también están las clases. Simplemente lo que tienen que hacer es crear un proyecto nuevo, agregar las clases y vienen a agregar también las librerías que utilizamos hoy y luego vienen paso a paso cómo ir creando los diferentes casos de prueba de dobles de prueba, ¿verdad? Que ustedes puedan irlos ejercitando. En este caso concreto, sí, el ejercicio es con mock porque, como ustedes verán, obviamente es muchísimo más útil utilizar una librería que crear cada una de las clases. Podría ser que en algún momento se requiera una clase particular, pero el objetivo de que pudiéramos ver cómo se creaban era que ustedes puedan entender qué es lo que hace la librería por debajo, ¿verdad? Que no sea un concepto como tan abstracto, sino que ustedes entiendan qué es básicamente lo que hace la librería con cada uno de esos procesos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Y en el TEC Digital está la, el enlace para que puedan subir tanto la parte asincrónica de la semana pasada y también está el enlace para que puedan subir la parte asincrónica del día de hoy. Para el día de hoy tendrían tiempo hasta el 6 de enero para poder enviarlo. Entonces, no sé, dudas, preguntas. Todo hasta el 6 de enero. Sí, Ok, correcto. listo, profe. Gracias. Entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vemos la próxima. Se verían con la otra profesora el 6 de enero para finalizar el curso. Listo, profe, gracias. Muy amable. Está Chao, hasta bien, luego. gracias. Ay, Buenas chao. noches. Gracias, profe.